Hola, bienvenidos a todos a este webinar denominado Huella de Carbono, Decreto 48/2021, Regulador del Registro Balear de Huella de Carbono. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros a excelentes ponentes expertos en sostenibilidad y huella de carbono. Contamos con Sara Barbero, auditora de certificación del área de sostenibilidad en Bureau Veritas, con Alfonso Núñez, del Servei de Canvi Climàtic y Atmósfera, y con Gemma Elguezábal, especialista en sostenibilidad y sistemas de gestión. Durante el webinar podéis ir dejando las preguntas que os vayan surgiendo en el chat que tenéis disponible denominado preguntas y respuestas. Una vez finalicen todos los ponentes, realizaremos una mesa redonda donde se responderán todas vuestras dudas. Sin más, cedo la palabra a Sara Barbero. Muchas gracias, Ruth. Buenos días a todos. Soy Sara Barbero, auditora de diferentes esquemas de sostenibilidad en Bureau Veritas, entre ellos huella de carbono, así como responsable técnico de este esquema. Para comenzar este webinar, hemos querido preparar la siguiente presentación para que nos sirva de hilo conductor a la hora de trasladarles los aspectos básicos del Decreto 48/2021, que es la que se muestra en pantalla. Podemos decir que todo comienza con el Acuerdo de París, uno de los más importantes a nivel ambiental, en 2015, en el que se establece, entre otros, el objetivo de limitar el aumento de la temperatura media del planeta en 1,5 grados centígrados y haber descarbonizado la economía a mediados del siglo XXI. Tomando como base este acuerdo, en España se desarrolla y se publica la Ley 10 de 2019, del 22 de febrero, en la que se fijan unos objetivos cuantificables, en este caso, que deben ser logrados por las diferentes comunidades autónomas. Uno de estos objetivos es un poco el más relevante en este momento para nosotros, es la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Según esta ley, en 2030 se debe haber logrado una reducción del 40% de emisiones de CO2 a la atmósfera, tomando como año comparador 1990. En 2050 se establece un objetivo del 90% de reducciones de emisiones de CO2. Otro de los objetivos, que es el de eficiencia energética, establece esta norma que debe de lograrse una reducción del consumo de energía primaria del 26% comparado con los niveles de 2050 en el año 2030. Asimismo, se proyecta que para 2050 debemos de haber alcanzado una reducción del consumo de la energía primaria del 40%, comparado con los picos de 2005-2006. Ya por último, se establece que en 2030 el 35% de las energías tienen que ser de origen renovable y de un 100% en 2050. Es decir, la totalidad de la energía utilizada en 2050 debe ser de fuentes renovables. Este es el objetivo básico para llegar a un sistema energético descarbonizado, es decir, libre de combustibles fósiles. De todo lo anteriormente comentado, nace el Decreto 48 de 2021 del Gobierno Balear. No voy a profundizar mucho, ya que será desgranado más adelante, pero sí que comentar que establece las directrices para el registro de la huella de carbono por parte de las organizaciones. Es vital decir que si queremos reducir nuestras emisiones, primero debemos conocer en qué punto de partida estamos. Por ello que el Gobierno Balear establece un marco regulador para el cálculo de esa huella de carbono, para su verificación y para su posterior registro. Con esto finalizo esta pequeña introducción y doy la palabra a Alfonso Núñez, de la Oficina de Cambio Climático Balear. Hola, buenos días. Mi nombre es Alfonso Núñez y ahora voy a intentar hacer una pequeña presentación del decreto
de huella de carbono. El decreto de huella de carbono surgió a base de la Ley 10/2019, que en su artículo 28 mandaba crear este registro para contribuir a la progresiva reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y para poder tener una contabilidad de las emisiones a nivel balear para, con esos presupuestos de carbono, tomar acciones para reducir esas emisiones. Una de las leyes la ley estatal, que es la 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, salió el año pasado y nosotros a nivel balear tenemos la ley 10/2019 que se adelantó 2 años. La ley estatal tiene un registro de huella de carbono que es de carácter voluntario. De momento no es obligatorio, pero en la disposición final 12ª de esta ley se emplaza a un calendario de 1 año para establecer qué tipo de sectores y qué empresas están obligadas a realizar su cálculo de huella de carbono y además con un plan de reducción de emisiones a 5 años vistas. De momento, por lo que sabemos a nivel balear, todavía no se sabe qué tipo de sectores y empresas están obligadas a este cálculo y de momento pues estamos a la espera de conocer dichas noticias de parte de la Oficina de Cambio Climático. En nuestro caso, la herramienta que utilizamos para la contabilización de las emisiones y su progresiva reducción es el registro balear de huella de carbono, que se instaura a partir del decreto 48/2021, regulador del registro balear de huella de carbono. Como iba diciendo, este registro balear de huella de carbono tendrá 3 secciones, una correspondiente al cálculo de huella de carbono y los planes de reducción asociados, otra correspondiente a los proyectos de absorción que se puedan registrar en este registro para utilizarlos como herramientas de compensación de emisiones de la huella de carbono previamente registrada en la sección 1 y otro es previamente las compensaciones de huella de carbono, que lo único que harán serán definir las cantidades de emisiones que se utilizarán para contrarrestar la huella de carbono de la sección 1 y que procederán de proyectos de absorción que, según el artículo 27 de nuestra Ley de Cambio Climático Balear, la 10/2019, deberán ser proyectos de absorción o reducción en suelo balear, o sea, en el territorio de las Islas Baleares. No se admitirán proyectos de absorción en otros emplazamientos ni ubicaciones fuera del territorio balear. Este registro, bueno, aquí pone que es a partir del 31 de marzo que se habilita el registro. En teoría, a partir del 31 de marzo se publicarán los factores de emisión del registro balear de huella de carbono, además de una calculadora específica para hacer el cálculo de huella de carbono y luego posteriormente registrar las emisiones. Seguramente el trámite telemático para hacer este registro pues será un poquito posterior, porque hemos tenido unos pequeños problemas informáticos, pero estará habilitado para que las organizaciones que están obligadas a ello puedan realizar su registro de huella de carbono. Además del registro de huella de carbono, las organizaciones que estén obligadas, según el decreto, deben aportar un plan de reducción de emisiones. Ese plan de reducción de emisiones será la herramienta en la cual se visualizarán las acciones correspondientes para que las organizaciones que estén obligadas a su cálculo de huella de carbono puedan reducir esa huella de carbono. Lo que pasa es que, de momento, y siguiendo una disposición de la Ley 10/2019 Balear, este plan de reducción no será obligatorio hasta enero de 2025. O sea, las organizaciones que quieran entregarlo lo pueden entregar, pero no estarán obligadas. ¿Qué entidades están están obligadas y sujetas al decreto 48/2021? En primer lugar, están las empresas que desarrollen su actividad total o parcialmente en las Islas Baleares. Y, además, como entidad ejemplarizante, la Administración Autonómica de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. En este caso, solo nos ceñiremos como Administración Pública a la Administración Autonómica. La local, en este caso, no estaría obligada.
¿Y qué requisitos tienen que cumplir estas empresas que desarrollen su actividad parcialmente o totalmente en las Islas Baleares? Una es que sus centros asociados en esa ubicación tengan 50 o más trabajadores en las Islas Baleares, o que su volumen de negocio anual o balance general anual de su sede fiscal sea superior a 90 millones de euros. O sea, una empresa que cumpla uno de estos dos requisitos en el año en el cual deba aportar su huella de carbono, que en nuestro caso empezamos a aportar la huella de carbono en el 2020, deberá registrar el cálculo en el registro. Si no cumpliera estas condiciones, pues no estaría obligada a registrarlo. Podría aportarlo de forma voluntaria, pero no estaría obligada. ¿Cómo vamos a validar o verificar la procedencia y la fiabilidad de esa huella de carbono? ¿Vale? Las empresas que estén obligadas sujetas a las obligaciones del decreto 48/2021, deberán presentar en su primer año de registro de huella de carbono una verificación por un organismo de verificación externo, según la ISO 14065, me refiero a los organismos de verificación, y deberá cumplir la verificación en torno a la ISO 14064, no a 63. ¿Qué va a hacer ese organismo externo? Pues el organismo externo lo que va a hacer es comprobar que los factores de emisiones son los correctos y que los alcances con los datos de actividad multiplicados por su factor de emisión son los correctos también, y que se ha hecho el cálculo de forma correcta. Esta verificación se va a hacer siempre en el primer año de inscripción y luego se tiene que hacer cada 3 años. O sea, en el cuarto año se volvería a verificar las emisiones, pero además se verificaría las de los años intermedios, del segundo y tercer año correspondiente. Los años intermedios, las empresas podrían, con una declaración responsable, justificar esa huella de carbono. Pero también se abre la puerta a que la empresa pueda verificar anualmente, si le conviene. ¿Vale? Vale, otra cosa que también quería comentar, que en nuestro decreto de 48/2021, los alcances que realmente se van a demandar obligatoriamente son el alcance 1 y el alcance 2. El alcance 3 siempre será de carácter voluntario. Y las empresas, otras empresas que no cumplan los objetivos o que no estén obligadas, sí que también podrán registrar su huella de carbono, pero de forma voluntaria. Y pueden elegir el alcance 1, 2 o 3 que quieran registrar en nuestro registro. Sobre los trámites asociados al registro de huella de carbono, de momento habrá el trámite para el registro de huella de carbono, el del plan de reducción, y luego se habilitarán el de los proyectos de absorción y los de compensaciones de emisiones. En cuanto al trámite para el registro de huella de carbono, se tendrá que pagar una tasa de 50,17, pero solamente para las entidades que estén obligadas. Las entidades que no estén obligadas lo pueden hacer de forma gratuita. El plan de reducción igual, o sea, las empresas que estén obligadas deberán pagar otra tasa de 50,17 y las entidades que no estén obligadas pues será de forma voluntaria. En el proyecto de absorción todavía no habrá tasa para pagar, pero en un futuro sí que se pagará, igualmente en compensaciones. Y por mi parte, esto es todo. Doy el paso a Gemma Elguezábal. Bueno, buenos días. Soy Gemma Elguezábal. Soy especialista en sostenibilidad y medio ambiente y a mí me toca explicaros pues, la introducción al cálculo de la huella de carbono, ¿vale? Para este registro de huella balear. Primero de todo, me gustaría presentaros qué es la huella de carbono, ¿no? Hemos hablado mucho de ella, pero de alguna manera para enmarcar también todo este decreto, como nos ha hecho Sara antes, ¿no? Dentro del Acuerdo de París y todas las normativas estatales y ahora autonómicas que tenemos, pero la huella de carbono es un indicador, ¿no? Que nos ayuda a medir las emisiones de gases de efecto invernadero que producen nuestras actividades, ¿vale?
¿Y cómo lo medimos? Pues expresando, ¿no?, nuestras actividades en toneladas de carbono equivalente. Entonces, ¿por qué es importante esta huella, ¿no? Aparte de todas las normativas que tenemos ahora que cumplir de alguna manera, porque es una herramienta que nos ayuda a identificar las oportunidades de reducción de emisiones en nuestras actividades, ¿no? Dónde podemos, en nuestras actividades del día a día, dónde estamos emitiendo estas emisiones de CO2 y, por tanto, dónde podemos hacer unas mejoras para reducir este impacto. También es un indicador que nos sirve, pues, para formar estos esquemas voluntarios o nacionales o autonómicos, y nos puede ayudar también a mejorar la reputación corporativa, el posicionamiento de la empresa o nuevas oportunidades de negocio. Pero dejando todo esto de lado, ¿sí?, nos vamos a centrar un poco en el cálculo, ¿no?, cómo vamos a calcular esta huella de carbono. Bueno, hay distintas metodologías de cálculo, pero tal como nos marca el decreto balear, la norma que vamos a usar va a ser la ISO 14064. Luego, Alfonso, te haremos algunas preguntas relacionadas a esto, pero bueno, la ISO 14064 se basa en el GHG Protocol, ¿vale?, pero se desarrolló en forma de estándar internacional ISO, ¿sí?, y ahora estamos en la versión del 2019. Esta ISO 14064 consta de hay como tres normas distintas, ¿vale?, para aplicarla. La 14064-1, ¿sí?, sería la que aplicaríamos para este cálculo del registro balear. Es la que aplica a las organizaciones. Vamos a hacer un cálculo de huella de carbono a nivel de organización, ¿sí?, y vamos a cuantificar las emisiones de CO2 de esta organización en base a las actividades que lleva a cabo. La 14064, ¿vale?, para que lo sepáis, aplicaría a proyectos GEI para reducción de emisiones, ¿vale? Aquí pues ya irían a otro nivel. Y como nos ha dicho Alfonso antes, la 14064-3 es la que aplican las entidades de verificación, que luego Sara nos explicará mejor, ¿vale? Es la norma que nos aplican las entidades de verificación para comprobar que el informe de emisiones, ¿no?, en este caso el informe que vamos a hacer de registro huella según la 14064-1, es correcta, ¿sí? Aquí os he puesto también la 14065, que también la hemos nombrado y la ha nombrado Alfonso antes, que es la norma que aplica a las entidades de verificación. Es decir, en este caso Bureau Veritas, por ejemplo, está acreditada por la 14065 para poder realizar estas verificaciones. Y finalmente os he puesto la ISO 14069, que es la norma, digamos, más técnica que complementa a la 14064 en cuanto a métodos de cuantificación e informe, ¿vale?, de la huella de carbono. Bueno, antes de realizar el cálculo, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta antes de realizar el cálculo de la huella de carbono? Bueno, pues primero de todo, determinar los límites de la organización. ¿Qué actividades estamos teniendo en cuenta en nuestra organización? ¿A qué se dedica nuestra organización? ¿De acuerdo? Y luego aplicaremos los límites operativos, que aquí, entre comillas, ponemos los alcances, ¿no? Según la norma 14064 son las categorías, ¿sí?, sobre las que vamos a aplicar esta huella de carbono. Posteriormente tenemos que elegir el periodo de cálculo. Esto es muy importante. Como nos ha dicho Alfonso, pues el periodo inicial para este registro de huella balear va a ser el año 2020, ¿de acuerdo? Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020 y así sucesivamente los próximos años, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que, por un lado, recopilar los datos de actividad, ahora os contaré qué son estos datos de actividad de estas operaciones, y buscar los factores de emisión adecuados. También en este proceso, ¿sí?, vamos a establecer un protocolo, una metodología, ¿no?, para ver cómo recopilamos estos datos, de dónde tomamos estos factores de emisión, y también en el caso de la 14064 vamos a tener en cuenta, si tenemos en cuenta lo que se llama el alcance 3 de las emisiones indirectas, pues vamos a tener una metodología para determinar cuáles son pertinentes o no a nuestra organización. Bueno, en base a los límites de la organización podemos usar varios enfoques. El que usamos normalmente, ¿sí?, sería el enfoque de control. El enfoque de participación accionaria, que sería, pues, de acuerdo a la proporción que posee en una estructura accionaria, no es lo que usamos normalmente. Usaríamos el enfoque de control, donde contabilizamos el 100% de alguna manera de las emisiones atribuibles a nuestras actividades, ¿vale? En cuanto a los límites operativos, aquí ya pues la cosa
tenemos que mirar qué límites tomamos, ¿no? Antes nos ha comentado Alfonso también que el registro balear obliga a lo que sería el alcance 1 y 2, ¿sí? El alcance 1 serían las emisiones directas de las actividades, de las organizaciones, ¿vale? Como podrían ser pues, las combustiones de instalaciones fijas, los vehículos de empresa o podrían ser los gases refrigerantes, ¿no? Que se usan en esa organización. Las emisiones indirectas por consumo de electricidad vendrían a ser lo que es el alcance 2. Son emisiones indirectas porque, digamos, no se producen en la organización, pero sí se producen debido al consumo eléctrico que hace la organización para realizar sus actividades. Y luego tendríamos lo que sería el alcance 3, que serían las otras emisiones indirectas que podemos tener, como veis aquí, aguas arriba o aguas abajo de nuestra actividad, ¿vale? De cara al registro balear, nos ceñiríamos de forma obligatoria en alcance 1 y 2 para aquellas organizaciones que estén obligadas y el alcance 3 de forma voluntaria, ¿vale? Bueno, como os he comentado, el alcance 1 que contribuiría a las emisiones directas, ¿no? Pues lo que os he dicho, pues vehículos, instalaciones fijas, gases refrigerantes. El alcance 2, otras emisiones derivadas de la electricidad, y las emisiones indirectas, las otras emisiones indirectas serían el alcance 3, que aquí podríamos tener, por ejemplo, pues los viajes de empresa, podríamos tener las compras de materiales, etcétera, etcétera, ¿vale? Una vez hemos determinado estos límites operativos en nuestra organización, pasamos propiamente a calcular lo que sería la huella de carbono. Entonces, la huella de carbono básicamente lo que vamos a hacer es multiplicar los datos de actividad por los factores de emisión que se llaman, ¿sí? Y vamos a obtener un dato de toneladas equivalentes de carbono. ¿Qué son estos datos de actividad? Pues los datos de actividad son los parámetros, ¿sí? Son las unidades, de alguna manera, de actividad que nosotros estamos realizando en función de si estamos analizando la combustión, por ejemplo, de instalaciones fijas, pues lo que serían las facturas de combustibles, ¿vale? Pues el gas natural, el propano, el gasoil, todas aquellas actividades que de forma directa o indirecta están afectando a nuestra actividad y nosotros sabemos que tienen un efecto en la huella de carbono, pues serían pues eso, las facturas de gas natural, las facturas de propano, etcétera. ¿Qué es importante de los datos de actividad? Pues los datos de actividad tienen que ser fiables porque es sobre los que nosotros vamos a calcular la huella de carbono, ¿sí? Entonces nos importa mucho tomar estos datos, ¿vale? Con facturas, a ser posible. ¿Por qué? Porque nos da una fiabilidad muy alta. Las facturas son fiables, ¿sí? Si no disponemos de facturas y disponemos de registros, disminuye la fiabilidad de nuestros datos, ¿vale? Y eso, desde el punto de vista de la 14.064, puede afectarnos a la hora del cálculo de incertidumbre de la misma, ¿vale? Entonces, como datos principales de actividad, lo que os he comentado, en el alcance 1 podríamos tener pues, todo lo que son combustibles, ¿sí? Que afectan a nuestra actividad, pues ya sea gasoil, por ejemplo, o gasolina para los vehículos, gas natural, propano o gasoil para la calefacción o para si tenemos hoteles, por ejemplo, en cocinas, GLP, etcétera. Estos serían los datos de actividad relacionados con la combustión. Luego tendríamos datos de actividad relacionados con el consumo eléctrico, que básicamente serían la recolección de las facturas eléctricas, ¿sí? Luego, a nivel de gases refrigerantes, que también están dentro del alcance 1, ¿vale? Tendríamos que recopilar lo que serían las recargas de gases refrigerantes de nuestra actividad. Aquí es muy importante que recopilemos estas recargas, estos albaranes de recarga que nos hacen los mantenedores, ¿sí? Y si ya entráramos dentro del alcance 3, aquí ya tenemos una variedad de datos de actividad más compleja de alguna manera, ¿no? En función de las categorías que introduzcamos dentro de estos datos. Aquí tendríamos, por ejemplo, pues facturas de compra, los viajes, ¿no? De empresa que hacemos, los kilómetros que se han realizado, ¿cómo se llama? En qué medio de transporte se han utilizado, por ejemplo, si hay transporte, ¿no? Realizado por ajenos, pues
las materias que se han transportado, los kilómetros que se han hecho, etcétera. Tendríamos diferentes datos de actividad que tendríamos que convertir a unas unidades para posteriormente aplicarles lo que es el factor de emisión, ¿vale? El factor de emisión es un número, de alguna manera, que relaciona el análisis de ciclo de vida de ese dato de actividad con su impacto sobre las emisiones de CO2. ¿Vale? Entonces, los factores de emisión lo que hacen es relacionarnos, por ejemplo, el consumo, ¿no?, de gas natural con la emisión, la equivalencia de toneladas de CO2 equivalentes del gas natural, ¿no?, en CO2. Entonces, para los factores de emisión tenemos diferentes lugares donde podemos adquirir estos factores de emisión. Aquí os he puesto los principales. En el caso del registro de huella de carbono, vamos a tener, como ha dicho Alfonso, un inventario de factores de emisión, ¿sí?, que saldrán anualmente para específicamente la autonomía de Baleares, ¿sí? En principio, pues actualmente aquí os he puesto el Inventario Nacional de Emisiones de España y las directrices de la IPCC. ¿Vale? Aquí podríamos encontrar diferentes factores de emisión. En el IDAE, por ejemplo, en lo que se refiere a los vehículos. Relacionados con la electricidad, por ejemplo, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia dispone de los factores de emisión de cada una de las compañías eléctricas. Y relacionado con los gases fluorados tenemos, pues, los potenciales de calentamiento global de estos gases, ¿sí?, que son los factores de emisión que nos relacionan, ¿no?, 1 kilo de gas, de gas fluorado con su potencial calentamiento, ¿vale? Entonces, una vez tenemos estos datos de actividad y estos factores de emisión, ¿vale?, pues pasamos directamente a hacer para cada una de las categorías, ¿no?, como os he comentado, pues en el alcance 1, pues por ejemplo, consumo de combustibles fijos, ¿no?, por ejemplo, pues eso, el gas natural en calderas. Podemos tener, pues, la categoría de gases refrigerantes, ¿sí? Entonces, para cada una de estas categorías vamos a determinar los datos de actividad del factor de emisión y luego lo vamos a sumar todo, ¿sí?, para obtener el dato de cálculo de huella total. ¿De acuerdo? Y con este dato vamos a emitir el informe de huella de carbono. Ha comentado Alfonso que van a sacar una calculadora, con lo cual con esta calculadora probablemente ya estén directamente los factores de emisión, ya estén también identificadas las distintas categorías a tener en cuenta, con lo cual podremos sacar estos datos de huella de carbono de forma más automática, ¿sí? Y una vez finalizado el informe, pues lo vamos a registrar y vamos a verificarlo, ¿vale? Y ahora paso la palabra a Sara Barbero para que nos cuente esta parte de verificación. Muchas gracias a todos y, bueno, paso la palabra a Sara. Gracias, Gemma. Pues llega el momento de la verificación de esa huella de carbono. El proceso de verificación es lo que os voy a comentar ahora mismo. Se llevaría a cabo en cualquier entidad que desee registrar su huella, según hemos comentado, según el decreto Balear 48/2021. En su artículo 10 se establece que la información relativa al cálculo de la huella en cuanto a los alcances 1 y 2 debe estar verificada, como hemos comentado, por un organismo de verificación acreditado. Se establece también que esta verificación, como ha comentado Alfonso, debe realizarse el primer año de inscripción en el registro y posteriormente cada 3 años. En los años intermedios, las empresas lo que deben de realizar es una autodeclaración acerca del estado de su huella durante esos años en los que no se realiza la verificación. Según establece el decreto 48/2021, la verificación de la huella de carbono consiste en el conjunto de actividades realizadas por un verificador para emitir un dictamen de verificación sobre la veracidad de esta huella de carbono, que emite una organización de conformidad con la norma ISO 14064, como hemos comentado. Como decía Gemma, en esta norma se pueden encontrar las directrices para realizar el cálculo
de la huella de carbono. Es importante en este punto destacar que también se incluye en esta norma la información que con carácter obligatorio tiene que contener el informe de huella de carbono. Esto quiere decir que a la hora de realizar la verificación deben presentarse tanto el cálculo propiamente dicho como el informe de huella de carbono. De esto voy a hablar un poquito más adelante, pero sí que quería puntualizarlo porque bueno, es un aspecto muy relevante a la hora de realizar la verificación. Asimismo, el decreto establece que el organismo de verificación es el organismo que realiza las actividades de verificación con arreglo al decreto 48/2021 y que esté acreditado conforme a la ISO 14065 por ENAC, que es la Entidad Nacional de Acreditación. Es por esta razón por la que desde Bureau Veritas podemos realizar las verificaciones de huella de carbono conforme al decreto balear para realizar el registro de su huella, ya que contamos con la acreditación conforme a la ISO 14065. Bueno, en esta diapositiva hemos querido plasmar en resumen cómo sería el proceso de verificación, ¿vale? De acuerdo con la ISO 14065, que como decía Gemma, es la que nos aplica a nosotros al ente verificador, pero bueno, pues, al final lo que vamos a verificar es la 14064. Hay un poco lío de normas, pero bueno, así es. Creo que está aquí bien claro. Acreditación conforme a la 14065 es la que nosotros, el verificador, tiene que asumir para realizar el proceso de verificación. El proceso comienza con la solicitud por parte de un cliente que tiene la necesidad de verificar su huella de carbono bajo la 14064, ISO 14064, de acuerdo con el decreto balear. Desde Bureau Veritas se envía al cliente un formulario para completar con los aspectos básicos de la organización, como es el domicilio, el número de oficinas o sites que se quieren incluir en la verificación, etc. Al final este formulario tiene que contener toda la información relevante para que desde el departamento técnico de Bureau Veritas se calculen el número de jornadas necesarias para realizar la verificación. Una vez hecho esto, se emite el documento comercial que el cliente debe firmar y enviar de vuelta para que el proceso de programación de la auditoría dé comienzo. Una vez establecida la fecha de auditoría, el auditor realiza esta verificación, que puede realizarse in situ, pero también podemos realizarla con medios telemáticos, adaptándonos de esta forma a la casuística del momento. Y una vez terminada la verificación, el auditor emite un preinforme en el que se notifica a la organización las no conformidades o desviaciones que se hayan podido observar durante la auditoría. En el periodo de 30 días, estas desviaciones deben ser solventadas por parte de la organización y de esta forma el auditor puede emitir el informe de auditoría. Este informe de auditoría posteriormente pasa una revisión técnica interna en Bureau Veritas para que finalmente, una vez aprobado, se emita y pueda ser enviado al cliente. Este sería un poco el proceso de inicio a fin. Por tanto, tenemos 3 fases clave en el proceso de verificación de la huella. La fase primera, en la que se realiza un análisis de la documentación inicial. La fase 2, que es la fase propiamente dicha del proceso de verificación, del informe y del cálculo de la huella. Esta es la fase que comentaba que podemos realizar in situ o de forma telemática, por ejemplo, en casos en los que existan varias localizaciones, oficinas o sites que estén contemplados en el mismo informe y que se tengan que auditar, por ejemplo, por muestreo, ¿vale? Y la última fase, la fase 3, que sería la de redacción y la emisión del informe. En esta diapositiva hemos querido resumir el contenido imprescindible que tiene que llevar el informe de huella realizado
por la organización, ¿vale? De acuerdo con la 14.064, es lo que comentaba al principio. Es muy importante recalcar que la verificación no se realiza únicamente sobre una huella o una hoja de cálculo, sino que esta debe ir acompañada siempre de un informe de huella de carbono, ¿vale? Que tiene que contener esta información que se puede ver en el punto 9.3 de la ISO 14064 y que será verificada durante todo el proceso de verificación. ¿Qué es esta información que tiene que contener el informe de huella de carbono? Pues la que podéis ver ahí, una descripción de la organización, quién va a ser la persona responsable del informe de huella, qué periodo cubre el informe, los límites, como comentaba Gemma, de la organización, las emisiones, cuáles van a ser nuestras emisiones directas, cuáles van a ser nuestras emisiones indirectas, las exclusiones que vamos quizás a poder tener y su justificación lo más objetiva posible, el año base que se seleccione, que en este caso bueno, nos lo indica el decreto, pero bueno, habrá que indicarlo y si es en un futuro hay que modificarlo, pues la explicación de cualquier cambio en este año base, la descripción del impacto de la incertidumbre, bueno, pues una serie de información que te solicita la 14.064 y que es muy importante recalcar lo que he dicho, no solamente es una hoja de cálculo, una calculadora como se va a publicar, sino que siempre tiene que ir acompañado de este informe conteniendo esta información. Ya por último, en el proceso de verificación, una vez finalizado este proceso, se obtienen los siguientes documentos. Por un lado, el inventario y el informe de huella de gases de efecto invernadero emitido por la organización y firmado por el organismo de verificación. Se obtiene también la declaración de conformidad y el informe de verificación emitido y firmado por el auditor de Bureau Veritas y el certificado de huella de carbono emitido por Bureau Veritas también. Vale, entonces serían estos documentos los que al final obtendríamos después de este proceso de verificación. Doy la palabra a mi compañera Ruth para que continúe con la formación en huella de carbono. Muchísimas gracias, Sara. Como ya hemos visto, la organización y la preparación y el informe de verificación es una pieza clave final para todas aquellas empresas que tengan que realizar el cálculo obligatorio de la parte del alcance 3, que son los que tienen obligación de la verificación, aunque todas ellas podrían necesitarla de forma voluntaria. La Administración de Baleares pues, ha dado este primer paso de la obligatoriedad del registro de la huella de carbono, pero creemos que es pionera y que todas las demás van a seguir su ejemplo. Y es por ello que todas debemos estar preparadas, todas las organizaciones y empresas, conocer toda la normativa, la metodología de cálculo, qué aplicaciones tenemos disponibles, qué software, cuál es el adecuado, porque ya hemos visto que hay diferentes. El Gobierno balear va a proponer una calculadora. Entonces, debemos estar al día en todo ello y por eso desde Bureau Veritas os proponemos, tenemos sacadas unas convocatorias en abierto de formación a la que podéis sumaros. Proponemos diferente tipo de formación dependiendo de vuestras necesidades y de hasta dónde lleguen vuestros conocimientos. Proponemos un primer curso introductorio donde se va a llegar hasta el alcance 1 y 2, realizado en 2 jornadas de 4 horas. Siempre nuestras formaciones en esta metodología de aula virtual, que sería con el formador en directo, solemos realizarlas de media jornada para que así pues, todos podamos continuar realizando nuestra jornada y no se nos acumulen los emails en el resto del día. Una vez conocido el alcance 1 y 2, para todas aquellas organizaciones
que por su tamaño, sus emisiones, etcétera, tengan que realizar el cálculo del alcance 3. Proponemos otro curso especializado, focalizado principalmente en este alcance 3. Y por último, todas aquellas organizaciones que tengan pues tanto el 1, el 2 como el 3, pues sus responsables, bueno, ya sea sus responsables, gerentes o simplemente sus consultores, tengan que realizar todos estos cálculos, pues para ello tenemos el curso superior. Los hemos hecho en jornadas continuadas para que así se puedan realizar tanto 1, 2 como el completo de los cursos. Si además quieres estar preparado para la verificación y conocer en detalle pues, lo que te va a pedir la entidad externa y quieres tener, por ejemplo, una titulación superior de experto en cálculo de huella de carbono, ya que eres el responsable de sostenibilidad de tu empresa, el de medio ambiente, o simplemente deseas conocerlo para estar preparado cuando te venga la entidad externa, hemos preparado esta formación en abierto, que también, como ya os he explicado, sería en aula virtual, es decir, con formador en directo y en jornadas partidas para que se pueda continuar con su trabajo. Y las fechas las tenéis aquí. Más adelante, si queréis, podéis solicitarnos la presentación completa y os la enviaremos sin ningún problema, por lo que no hace falta que estéis copiando ahora las fechas ni los horarios, ¿de acuerdo? Si por temas laborales estos cursos no cuadran con tus necesidades, hacemos una propuesta de formación y learning. Tenemos un curso de 30 horas en huella de carbono donde se hablan de todos los alcances. Añadimos el cálculo de la huella hídrica y profundizamos en la parte de verificación de huella de carbono. Este curso es bastante amplio. Nosotros en Bureau Veritas disponemos de un centro tenemos la suerte de disponer de un centro de desarrollo y learning, por lo que podríamos customizarlo a las necesidades de cada entidad. Asimismo, se pueden crear píldoras de sensibilización hacia todos los trabajadores, ya que si a la hora de realizar vuestro cálculo y en vuestro plan está el reducir y que todos los trabajadores contribuyan a la reducción de vuestra huella de carbono, lo ideal será que forméis a vuestros trabajadores para ello. Por lo tanto, una píldora pequeña, no más de 2 horas, 2 horas si queréis bonificarlo, por supuesto. Sería muy interesante y os la podríamos preparar ad hoc para vosotros, utilizando el contenido de nuestros expertos o vuestro contenido, utilizando vuestras políticas y lo que hayáis desarrollado en ese plan que hayáis preparado tras el cálculo de la huella de carbono. Más, porque he visto que hay muchas preguntas, mucho interés, vamos a pasar a la mesa redonda. Si por algún motivo no podemos llegar a todas las preguntas, no os preocupéis porque serán respondidas después vía email. Todos los que hayáis dejado la pregunta de forma anónima y no hayamos podido responderla, sí os pediría que nos dejarais vuestros datos para poder responderla posteriormente, ¿vale? Pero voy a pasar ya directamente a ir leyendo vuestras preguntas e ir pasándosela al ponente adecuado, ¿vale? La primera es una pregunta genérica. Yo creo que Sara, que es nuestra auditora, creo que podría hacerlo. Indican cómo se presume el futuro de los mercados de créditos de carbono aplicados a la compensación de emisiones y su marco legal en España. Sara, no sé si puedes ayudarnos. Sí, Ruth, pues es muy interesante porque, como comentaba Alfonso, el tercer paso de todo proceso de huella de carbono es el de poder compensar nuestra huella, ¿no? O sea, ya llega un momento que la hemos calculado, hemos propuesto en nuestra organización las reducciones hasta las que podemos llegar, llega un momento que ya no podemos llegar a más, y se abren varios caminos
para reducir la huella. Y es verdad que bueno, actualmente en España, sino que Alfonso nos comente, que seguro que él sabe más, en España no existe todavía un marco legal para estas compensaciones, al igual que sí que existe a nivel mundial. Y es verdad que desde Bureau Veritas pues, estamos recibiendo muchas consultas relativas a esta parte de compensación. Y Alfonso, tú no sé si nos puedes aportar algo más de la parte legal que pueda estar bueno, pues, cocinándose en España. Bueno, nosotros a nivel del tema de proyectos de absorción o de reducción de emisiones, bueno, en el Real Decreto 163/2014, que es la parte legislativa del registro estatal de huella de carbono, realmente a nivel estatal, pues para este registro de huella de carbono solo se admiten proyectos para reforestaciones o tema de plantaciones forestales o algo así. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, queremos abrir el abanico a más proyectos, más tipología de proyectos para, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos para gestión de ecosistemas, temas de ganaderos, temas agrarios, energías renovables como biomasa, solar, eólica, estos son proyectos de reducción para, bueno, para tener más facilidades para las empresas para que puedan compensar. Ahora mismo nosotros por el tema de la ley 10/2019 estamos limitados, o sea, nosotros no podemos admitir proyectos, otro tipo de proyectos que no tengan la ubicación aquí en suelo balear. Se ha hablado con el Ministerio, y muchas comunidades han hablado con el Ministerio para que se abra a más tipología de proyectos, pero de momento solo hay 2 tipos de proyectos y bueno, digo, nosotros ahora mismo nos interesa mucho que si hay empresas o entidades interesadas en participar en proyectos de absorción, pues entonces estamos encantados de recibir sus proposiciones para luego poder registrarlas en el registro para el huella de carbono y que las empresas los puedan utilizar para compensar sus emisiones en el futuro. Muy bien, muchas gracias a los dos. Continúo. Alfonso, voy a juntar dos preguntas para ti. Vale. Nos pregunta Sara si a partir del 1 de enero del 25 será obligatorio elaborar el plan de reducción o reducir la huella cumpliendo ese plan. Y nos pregunta Alicia también si el cuarto año la verificación para empresas obligadas debe también incluir el año segundo y tercero, que no le ha quedado claro. Vale, realmente para la primera pregunta, el plan de reducción será obligatorio entregarlo, o sea, no cumplir con él, ¿vale? O sea, cada empresa facilitará un plan de reducción y desde el Gobierno Balear lo que se va a comprobar que realmente esas reducciones de emisiones se van cumpliendo. En principio, bueno, las empresas pues, nos facilitarán sus acciones para reducir y los porcentajes que se van a reducir su huella de carbono. Pero en un futuro, gracias al Plan de Transición Energética y Cambio Climático, las empresas tendrán que conducir sus emisiones a unos indicadores de actividad por la unidad funcional. ¿Qué quiero decir con eso? Que ese Plan de Transición Energética va a establecer unos indicadores de, por ejemplo, kilo CO2 por ejemplo, en un hotel, estancias. Y si, por ejemplo, así, hablando en grosso modo, por ejemplo, un hotel, según el plan, tiene que emitir medio kilo de CO2 por estancia, todas las empresas a nivel Baleares deberán tender sus emisiones a cumplir con ese requisito de 0,5 kilos de CO2 por estancia. Ya te digo, ahora de momento las empresas nos van a facilitar su plan de reducciones, serán reducciones a nivel absolutas o de porcentaje. Y con ello, pues a partir del 1 de 2025 será obligatorio presentar ese plan de reducción. Luego sí ya se comprará más adelante la evolución de esas reducciones, pero realmente será obligatorio solamente entregar el plan de reducción. Y en cuanto a la segunda cuestión, ¿me la puedes repetir, Ruth? Sí, en el cuarto año la verificación para empresas obligadas debe también incluir el año segundo y tercero. Sí, o sea, en el primer año sí se verifica la descripción de huella de carbono y luego cada 3 años se comprueba el año
se verifica el año en el cual se entrega, más luego los 2 correspondientes a los años intermedios. Por ejemplo, en el cuarto año se verificaría la huella de carbono del cuarto año más las emisiones de las huellas del segundo o tercer año. Si, por ejemplo, una empresa lo hiciera anualmente, pues no tendría que repetir la verificación porque ya estaría registrada anteriormente. ¿Vale? Y en cuanto al registro de huella de carbono, que se me olvidó también decirlo, nosotros empezamos en 2020, pero nosotros vamos como 2 años hacia atrás. Es decir, o sea, 2022 registramos 2020, 2023 registramos 2021, 2024, 2022 y así sucesivamente. Las empresas lo que tienen que mirar es que en el año que toque, por ejemplo, 2022, tienen que mirar 2020, o sea, 2 años hacia atrás, tienen que mirar si es 2020, las condiciones de su empresa se ajustan a las obligaciones, a los requisitos del decreto. Si no se ajustan, pues no están obligadas. Independientemente, si no están obligadas, pueden igualmente registrarlo si están interesadas, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Nos pregunta Marina si empresas que no son del territorio balear podrían utilizar la calculadora que publicaréis, como has indicado, a partir del 31 de marzo. A ver, nosotros, bueno, vamos a publicar una calculadora bueno, calculadora, como ha dicho Gemma, llevará los factores de emisión del Gobierno Balear, porque estamos recibiendo algunas registros, bueno, que nos están poniendo los factores de emisión del MITECO y de momento pues estamos diciendo que no, que tiene que ser el factor de emisión del Gobierno Balear y también corresponde al año que toca. Por ejemplo, no se van a emitir una huella de carbono 2020 con factor de emisiones de 2019, o sea, tiene que concordar la huella de carbono con su factor de emisión en el año correspondiente. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Vale, a ver, vamos a ver porque hay muchas preguntas, no quiero saltarme ninguna. Nos indica, por ejemplo, para Gemma, vamos a preguntarte a ti, que si es posible que el resultado de una huella de carbono que se ha calculado durante el mismo año, con los mismos alcances y categoría, y por lo tanto, pues datos de estas actividades, ¿podrían dar resultados diferentes dentro del mismo año, Gemma? Perdón, que intento... Ahora. A ver, lo que comentaba justamente ahora Alfonso. En principio, si usamos los factores de emisión baleares, ¿no? Nos van a dar un resultado, ¿no? Y si usamos, por ejemplo, los valores de MITECO, pues nos van a dar otro resultado. Con lo cual aquí yo sí que lanzo una pregunta a Alfonso, ¿no? Relacionada con esto, porque lo que sí que hemos visto con el decreto, ¿no? Es que en principio son compatibles el registro balear con el registro del MITECO, pero claro, justamente este punto, ¿no? Es clave, es decir, si yo ya tengo el cálculo de emisiones hecho con el MITECO, no voy a usar los factores, no habré usado los factores de emisión baleares, con lo cual me va a dar un valor, ¿no? Entonces, tengo que presentar dos cosas. Imaginemos el 2020, ¿no? Que habrá organizaciones que ya tienen la huella realizada del 2020. ¿Tendrá que presentar uno diferente para el Gobierno balear y otro para el registro o vais a darlo por bueno en este caso? A ver, una de las diferencias que tenemos con el registro estatal es que nosotros, por ejemplo, demandamos que la huella de carbono nos venga desglosada por centro. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si en el registro estatal una empresa tiene 5 centros en España, realmente ellos aportan su calculadora, pero aportan unos datos así, bueno, sumarizados, o sea, global. ¿Qué quiere decir? Que aportan de la empresa 5 centros, pero por alcance 1 un global, alcance 2 un global y alcance 3 un global. Nosotros lo que pedimos es, por cada centro nos tiene que definir, y para ello aportamos la calculadora, cada alcance. Y luego sí que se subamos esos alcances. Las empresas que realmente, estamos encontrando bastantes casos, registren la huella de carbono en el MITECO,
Lo que luego tienen que hacer, si están obligadas a nivel balear, es, mediante nuestra calculadora, pues desglosarnos esas emisiones por centro y luego sí que se van a emitir esas, luego sí que se va a emitir esa huella de carbono a nivel balear. Perdona, pero desglosada por centros, pero usando los factores del MITECO, ¿sería válido? No, los factores de registro balear, factores baleares. O sea, que sí, ¿no? Que de alguna manera la respuesta sería sí que tienen que hacer el registro balear con los factores balear, aunque hayan tenido previamente registrada la huella en el MITECO. Tienen que hacer un poquito, ajustar la información que han declarado en el estatal para que se adapte. Por ejemplo, te digo, si una empresa tiene 25 centros en toda España, claro, tiene que registrar solamente los centros que estén en Baleares, no todos. No vamos a emitirlos todos porque no, la ley solamente se cita la parte territorial de Baleares. Con lo cual también debería cambiar los factores de emisión porque no sé si los de MITECO serían los de Baleares. Sí que es cierto que puede haber alguna conciencia en factores de emisión según qué aspectos entre Baleares y el MITECO. Lo que sí que es cierto es que el alcance 2, el del nivel de energía consumida, sobre todo la parte eléctrica, sea diferente, sobre todo la parte renovable y el factor eléctrico, porque se va a territorializar según las Baleares y habrá unas diferencias. Con lo cual, sí que es cierto que una empresa que tenga solamente su centro de trabajo en Baleares y que registre en Baleares y registre en MITECO, pues va a tener dos huellas diferentes en magnitud, porque utilizará factores de emisión diferentes. Gracias. Muchas gracias a los dos. Sara, te traslado una pregunta de Alicia. ¿Cómo comprobar que una entidad está acreditada por ISO 14065? ¿Hay un listado público de entidades certificadoras externas? Sí, perdón. Sí que hay un listado público. Creo, si no me equivoco, Gemma, que se publica por el Ministerio. El Ministerio lo publica y ahí bueno, podéis consultar las entidades que tienen la acreditación. Perfecto. Luego dice, el alcance de acreditación de Bureau Veritas contra la ISO 14065 incluye la verificación de informes de GEI contra la norma ISO 14064-1. La acreditación es de la 14065. Actualmente ninguna empresa de certificación que tenga la acreditación de la 14064. ¿Vale? Por eso se permite y por eso desde el Gobierno balear se permite que se pueda verificar teniendo la acreditación de la 14065, aunque estés certificando la 14064. Vale. Hay algunas preguntas varias sobre el alcance 3, sobre si es obligatorio o no el registro. Entonces, no sé si alguno puede, de forma genérica, explicar un poco la parte del alcance 3. Nos preguntan pues, si hay que registrarlo o no, si se puede excluir de manera voluntaria. Pues, si alguien nos puede explicar un poquito la obligatoriedad o no del registro del alcance 3 y de su verificación. A ver, a nivel, en el decreto 48/2021, pues el alcance 3 es siempre voluntario. Siempre voluntario. Las empresas no están obligadas, ni incluso las empresas que tienen que aportar su alcance 1, alcance 2, no están obligadas a alcance 3. Bueno, la idea es que el alcance 3 nosotros de momento no vamos a tener en cuenta porque para el tema de inventarios sí que a lo mejor estaríamos haciendo una doble contabilidad con otras empresas que a lo mejor utilizando un alcance 1 para una empresa y alcance 3 para otra empresa. Y como gracias al registro que hemos determinado los presupuestos de carbono para luego tomar las acciones pertinentes para reducir esas emisiones por sectores y por empresas a nivel balear, el alcance 3 no es obligatorio. Sí que es cierto que para verificaciones, si la verificación ISO 14064 pide que para tener esa verificación, según la ISO 14064 se pide alcance 1, 2 y 3. En nuestro caso solo pedimos alcance 1 y 2.
con lo cual las empresas que estén obligadas a verificar sus emisiones tienen que hacer una especie de verificación ad hoc según nuestro decreto. O sea, con una verificación de alcance 1 y 2 ya bastaría para cumplir con las obligaciones del decreto. No tendrían que verificar el alcance 3. Si, por descontado, la empresa está interesada en una verificación de la ISO 14064, pues sí que tiene que verificar los 3 alcances. Pero, repito, en nuestro caso no es obligatorio verificar el alcance 3. Claro, Ruth, si me permites, aquí hay quizás puede surgir un poco de confusión, como comenta Alfonso. Es importante que a la hora de recibir nosotros la solicitud, en caso de que una empresa quiera realizar el cálculo de su huella, es importante que nos dejen claro que quieren la 14.064 de acuerdo al decreto balear, en cuyo caso aplicaremos únicamente la verificación sobre los alcances 1 y 2, ¿vale? O por el contrario, si quieren una verificación, una certificación de la 14.064 como tal, completa, en la que, según la última versión de esta ISO, sí que te obliga a tener en cuenta este alcance 3. Pues es importante. Es verdad que partimos de lo mismo, que es la misma norma, por así decirlo, pero bueno, para la aplicada ad hoc para el Gobierno balear. Quiero hacer un pequeño inciso porque cuando esto nos ha surgido, porque cuando justamente se estaba llegando a la tramitación final del decreto, claro, por una parte surgió esto, que nosotros, claro, ponemos la verificación ISO 14074 como norma, pero claro, las empresas nos decían, pero es que ya nos piden el alcance 3, ¿sabes? Y por eso surgió esta disyuntiva. Además que luego se nos juntó que el año pasado pues entró en vigor la ley 7/2021 de cambio climático, que luego encima imponía unas obligaciones de registro a nivel estatal para determinadas empresas. Claro, el escenario que se contempla ahora es que a nivel Baleares se va a demandar un registro. En el futuro, a nivel estatal, se va a demandar un registro y no sé si luego habrá más comunidades que luego se apuntarán a más registros autonómicos o si luego todo se ceñirá a tema más nacional. Pero bueno, de momento es lo que hay. Por eso digo, el tema del alcance 3 sí que ha habido bastantes dudas porque las empresas no sabían si verificar 1 y 2 o 1, 2 y 3. Pero repito, con alcance 1 y 2, una verificación ad hoc según el decreto 48/2021 sea suficiente para cumplir con el requisito de verificación. Muchísimas gracias, Alfonso. Nos dice Jesús, entiendo, me ha quedado claro las entidades que están sujetas a este reglamento, así como los porcentajes de reducción. Pregunta si estos porcentajes están sujetos a unos rangos de reducción diferentes dependiendo del tipo de actividad. ¿A qué se refiere con los porcentajes de reducción? ¿Los que ha puesto del 40% de emisiones en 2030 y 90% en 2050? Entiendo que sí, que son los que ha explicado Sara al principio. Bueno, básicamente nosotros el decreto está hecho para eso, para que lleguemos en común desde a nivel autonómico hasta a nivel nacional, pues y a nivel europeo, ayudar a que contribuyamos a esa reducción de un 40% en 2030 y el 90% en 2050. Creo que ahora se está subiendo el umbral a un 50%, entre un 50 y un 55% según la Comisión Europea, como tarea para reducir. Lo importante es que con este registro, una vez que se tengan todas las huellas de carbono de las empresas obligadas, pues serán lo que he dicho, unos presupuestos y con esos presupuestos, pues comparando los inventarios de emisiones del 90, pues intentará, y con el que tengamos en 2020, 2021, 2022, pues con esos datos se determinan unos porcentajes de reducción y con esos porcentajes de reducción se determinarán por sectores y esos sectores, pues para cada empresa se le emplazará a que se ajuste sus emisiones a esas reducciones. Para que sea más fácil, lo que se va a hacer es que esas reducciones se van a traducir unos indicadores, que como he dicho anteriormente, de un indicador, por ejemplo, de kilo de CO2 por estancia
O, por ejemplo, si es una empresa industrial aquí que produzca hierro, que diga, vale, por kilo de CO2 que produce por un kilo de una tonelada de acero o de hierro. Con lo cual, con ese indicador, las empresas deberán tender sus emisiones a que sus procesos productivos cumplan con esos indicadores. Pero eso se desarrollará más adelante cuando el Plan de Transición Energética y Cambio Climático esté en vigor y esté desarrollado, que de momento ahora mismo se comenzó su elaboración. De momento, las empresas lo único que tienen que hacer es que a partir del 25 aportar su plan de reducción y mediante su plan de reducción reducir sus emisiones. Además de esa herramienta, pues si luego hay proyectos de absorción, pues a través del proyecto de absorción podrán comprar absorciones y reducir también su huella de carbono. Esas son las vías que se manejan. Muy bien, muchísimas gracias, Alfonso. No sé si Gemma nos puede responder a esta. Uno de los requisitos para tener que registrar la huella de carbono es que la empresa tenga más de 50 trabajadores. ¿Este número de trabajadores es una media anual o si en algún pico del año supero los 50 trabajadores ya tengo que registrarme? Nos preguntaba también otra persona si los fijos discontinuos también contaban para este registro de trabajadores. Yo decía que quizá esto mejor lo conteste Alfonso, disculpadme que pase palabra, ¿no? Pero sí que sé que el decreto, ¿no?, habla de UTAs, ¿no? Sí, de unidades. Sí, explícalo mejor, Alfonso. Voy a proceder a contestar. Vale, este apartado está delimitado y voy a citar en el artículo 2, en el artículo 2.1. Y leo textualmente que a los efectos del cómputo del personal trabajador de la empresa, los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual, UTA, es decir, al número de personas que trabajan en la empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa, autónomas económicamente dependientes a tiempo completo durante todo el año que se trate. El trabajo de las personas que no trabajan todo el año o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo estacional, se computarán como fracciones de UTA. O sea, realmente lo que deberían esos 50 trabajadores o más deberían ser como 50 UTAs. Si, por ejemplo, un trabajador no trabaja todo el año o trabaja a tiempo parcial, no sería una UTA, sería un porcentaje de esa UTA. O sea, realmente se traduciría que si tienen 50 UTAs, sí que estarían obligados. Si no llegan, porque puedes tener 50 trabajadores a lo largo del año, pero si esos trabajadores no están durante todo el año trabajando, no se van a computar como 5 UTAs enteras. Si no cumplen con ese requisito, pues entonces sí que no estarían obligados a presentar la huella de carbono. Y una pregunta, aquí sí que añado yo. Sí. Antes has comentado, ¿no?, que las condiciones, ¿no?, por ejemplo, ahora estamos en 2022, tenemos que hacer la huella del 2020. Sí, con lo cual, esas condiciones se miran en el año 2020. Exacto, las UTAs serían las del 2020, es decir, yo ahora soy una organización, ¿vale? Y entonces tengo que mirar si en 2020 yo tenía 50 UTAs de mi organización, que no quiere decir de mis emplazamientos, es decir, yo puedo ser, me invento un hotel, una cadena de hoteles, ¿no? Te pongo un ejemplo, y tengo 3 hoteles en Baleares, ¿vale? Como organización soy única, no, porque aquí puede haber que cada hotel tenga una empresa diferente, con lo cual ahí serían empresas distintas cada hotel, ¿no? Pero imaginemos un grupo, ¿no?, que tiene una sede fiscal además en Baleares, ¿vale? Y tiene 3 hoteles. La suma, ¿no?, de los 3 hoteles tendría que dar más de 50 UTAs. Sí. No se mira por centros, es la suma de los emplazamientos que estén allí. Correcto. Vale. Gracias. Pero si yo también voy resolviendo mis dudas, digamos. No, es normal que suban estas dudas. Bueno, pues hemos agotado el tiempo. Creo que habrán quedado muy pocas preguntas sin responder. Si no, como dijimos, revisaremos todo y os contestaremos. He visto que también nos habéis dejado vuestros emails. Os enviaremos la presentación a todos aquellos que la solicitéis. Y muchas gracias a todos los ponentes por vuestra participación. Ha sido muy interesante. Espero que a los asistentes les haya parecido tan interesante como a mí. Agradezco en especial la presencia de la Administración representada por Alfonso,
porque nos ha ayudado. Yo creo que había muchas dudas y las has resuelto todas. Así que agradecerte en especial a ti tu presencia, tu tiempo y tu dedicación para explicar este nuevo Real Decreto. Y sin más, pues doy por finalizada este webinar. Un placer teneros a todos aquí y os recomiendo que sigáis de cerca todas nuestras publicaciones para nuevos webinars y noticias que publiquemos para estar siempre al día de todo lo que vaya saliendo en referencia a la sostenibilidad y huella de carbono. Un placer, cuidaros mucho y que tengáis un buen día. Gracias a todos.